Pero hoy seguimos con esta serie de héroes de la fe y hoy vamos a seguir hablando el tema sobre David. En el capítulo 18 del primer libro de Samuel, verso 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Me voy a ir un poco rápido en esta mañana, en este mensaje. A Saúl le entró miedo de David. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, con David. Y el Señor se había apartado de Saúl. Entonces dice que Saúl alejó a David nombrándolo comandante. Y dice que hacía expediciones al frente de sus tropas. Y todas sus campañas de David le salían bien. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Saúl vio que a David le salían las cosas muy bien. ¿Y sabe lo que pasó? En lugar de alegrarse, entró en pánico. Pero dice la Biblia que todo Israel y Judá querían a David, porque dice que él les guiaba en sus expediciones. Así lo dice la traducción Nueva Biblia Española. Y entonces dice que a Saúl le entró miedo de David porque el Señor no estaba con él. Lo nombró comandante de esas expediciones. Y entonces Saúl entró en pánico, porque a David le salían bien las cosas. Y es que el que está con Dios, le salen bien las cosas. Si tú no estás con Dios, las cosas no te van a salir bien. Pero si tú estás del lado de Dios, si tú estás viviendo conforme al plan, conforme a lo que Dios ha establecido, las cosas te van a salir bien. Pero las personas como Saúl se sienten amenazados, se sienten como amenazados siempre y se molestan. Se molestan con aquellos que están triunfando, que están teniendo éxito. Hay molestia con la presencia de aquellos que hay una unción en alguna área. El éxito y la prosperidad de los que, donde hay una unción, lleva a los que no están ungidos a sentirse amenazados, a sentirse inseguros, a sentirse temerosos y con pánico. Es que Dios nos ha ungido. Amén. Hay una unción sobre nosotros. Hay una unción del Santo, dice la palabra. La unción del Santo del Señor está sobre la iglesia. El Señor ha ungido a su iglesia. La ha ungido a través del Espíritu Santo. La unge a través de la palabra. La unge a través de su presencia. Te unge para que tú cumplas tu propósito. Hay una unción sobre tu vida para cumplir, para desarrollar lo que Dios ha destinado en ti. Pero los que no están ungidos van a hacer todo lo posible para mantener a distancia, a una distancia ministerial, a los que están ungidos. Y estos les ofrecen puestos o títulos como para entretenerlos y mantenerlos ocupados. Y ellos creen que de esa manera van a proteger sus propios intereses. En otras palabras, su posición. Pero escucha, los que están ungidos, los que saben que Dios los puso ahí, los que saben quiénes son, están firmes, están seguros. Hay una seguridad en su vida, hay una fortaleza, hay un equilibrio firme en ellos. ¿Por qué? Porque saben quién es Dios.
¿Por qué? Porque saben que en ellos hay una obra que Dios está haciendo y que nada va a cambiar eso. Lo que ellos hacen, sus movimientos, están calculados hacia la meta que Dios les ha revelado. Por eso en nuestra vida tiene que haber metas, propósitos, objetivos. Porque caminamos sobre una meta, sobre una visión que Dios nos ha dado. Los que no están ungidos aman los puestos, aman los títulos, los reconocimientos, la honra humana, porque de eso se alimenta su ego, de halagos, de aplausos, de nombramientos, de reconocimientos públicos, todo ese tipo de actos que alimenta ese egocentrismo. Pero el ungido de Dios, los ungidos de Dios, están interesados en una sola cosa: servir a Dios y a sus semejantes. Servir a Dios, ser servidores de Dios, llenos de la unción que hay en la vida, llenos de la visión que se necesita para el tiempo y el momento. En eso está enfocado el que está lleno de Dios. No le interesan los puestos, no le interesan los títulos. Su objetivo es servir a Dios, lleno de esa unción, lleno de esa visión. No le interesa el puesto o el lugar, lo que le interesa es servir en la unción que Dios le ha dado. Saúl murió como un líder grande, pero sin unción. Dígale que no te vaya a pasar eso. Quizás tenía un gran proyecto, una gran visión, pero no tenía la unción para hacerlo, y murió así. Sansón murió también como un gran líder. Sansón murió con unción, pero sin visión. Y el punto aquí es que se necesitan las dos cosas: la visión y la unción. Se necesitan las dos cosas para caminar y hacer la obra de Dios. Una unción y una visión de Dios sobre nosotros. Entonces, en la misión que Dios nos ha dado, necesitamos la unción y la visión. Por eso hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. En el verso 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Vemos ahí un puesto que Saúl estableció. La inseguridad lo llevó a eso. La inseguridad de Saúl lo llevó a tomar medidas, según él, preventivas contra David, el ungido. Entonces Saúl comienza a cuidar su posición. Escucha, cuando las posiciones es lo único que le interesa a un líder, es señal que ya perdió o que ya no tiene unción. Lo voy a repetir. Cuando la posición es lo único que le interesa a un líder, es una señal que ya no tiene unción sobre su vida. Eso hizo Saúl. Porque cuando un líder lucha por tener poder, significa que ya no tiene autoridad. El que tiene autoridad automáticamente manifiesta un poder. La autoridad da poder, el poder no da autoridad. Un líder sin unción se deja manejar fácilmente por la carnalidad, porque sus motivaciones no son las correctas. La motivación que tendría que ser la del espíritu es reemplazada por la de la carne. Entonces Saúl se inventa un puesto para David de comandante.
no porque lo apreciaba o porque lo quería reconocer, sino por lo que él lo quería lejos, lo quería mantener a distancia de él y del pueblo. Escuche, cuando falta la unción, se tiene miedo de perder la posición. Cuando falta la unción en la vida de alguien, se tiene miedo de perder la posición. Por eso es que las personas ungidas no se enamoran de las posiciones. Sirven en la posición y van a ayudar a lograr al máximo a cualquier asunto emprendido. Porque los que no cuentan con Dios para nada, Dios tampoco cuenta con ellos para nada. Capte esto. Si tú no tienes a Dios en tus planes, tampoco Él te tiene a ti en sus planes. Pero cuando tú cuentas con Dios, Dios cuenta contigo también. Cuando tú pones a Dios en tus planes, Dios dice también: yo voy a ponerte en mis planes, en mi agenda. Cuando lo incluimos a Él en nuestra agenda, en el plan de nuestra vida, Él también nos pone en sus planes. Y entonces Dios nos incluye en su plan, en su objetivo. Tengamos confianza en Dios y Él tendrá confianza en nosotros. No se preocupe del puesto. Lo que hay que estar seguros es que estamos ungidos y servir al Señor. Verso 15. Y vio Saúl que se portaba tan prudentemente que tenía temor de él. Hubo un efecto que David transmitía. De tal manera que el temor se apoderaba de las emociones de Saúl. Por miedo, Saúl por miedo alejó a David con un puesto de comandante de su ejército. Y ahora, por la prudencia de David el ungido, ahora Saúl se llena de temor. ¿Por qué? Porque en lo emocional, Saúl ya no estaba apto para ser el rey de Israel. Su vida emocional se encontraba fuera de balance. Si lo analizara un psicólogo, a Saúl diría: Saúl, en ti hay ira, en ti manifiesta celo, resentimiento, proyección, temor. Esas eran las manifestaciones psicológicas que estaba operando ya Saúl. O sea que cuando un líder pierde la unción, manifiesta ese espíritu de desequilibrio emocional. No se puede ser un líder eficaz si no hay un autocontrol emocional. Por eso el Espíritu en nosotros nos da ese fruto que se llama templanza, para mantenernos estables. La templanza es lo que hace que tú estés estable en la vida, estable en tus emociones. Es el temple espiritual del cristiano. Entonces Saúl aquí está manifestando un miedo mal infundido. ¿Por qué? Por su propio alejamiento de Dios. Él se había alejado de Dios. Ya no fluía la unción en su vida. Entonces eso dejó a Saúl sin efecto. Por eso se manifiesta el miedo en su vida. Porque hay algo, cuando está la unción de Dios, la misma unción de Dios sobre nosotros,
nos da poder sobre el temor. La unción de Dios sobre nosotros nos da poder sobre el miedo, sobre el temor, sobre cualquier cosa. En muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo tuvo que tratar con el temor en la vida de sus discípulos. Mateo 14, 22, ahí hay una historia. En una ocasión dice que después de que sus discípulos entraron a la barca y Jesús despidió a la multitud, ascendió al monte para orar solo. Al llegar la noche, cuando ya la barca había navegado hasta la mitad de ese lago, se levanta una tormenta. Eran como las 3 de la mañana o 4 o 5 de la mañana, era la madrugada. Jesús, andando sobre ese lago, se encamina a los discípulos y ellos lo confundieron con un fantasma y comenzaron a gritar de miedo. Y note las palabras de Jesús cuando les habla para contrarrestar el miedo. Les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. El mejor antídoto contra el miedo espiritual, escuche, el mejor antídoto ante el temor, ante el miedo, es el ánimo de la palabra de Dios. Es ese ánimo que viene de conocer la palabra de Dios. Lo segundo, el reconocimiento de quién es Jesús. Por eso, si en tu vida hay temor, lee la palabra. Comienza a leer la palabra, porque la palabra es poderosa en sí misma y te va a quitar todo temor. Y luego, si tú reconoces quién es Jesús, el miedo, el temor saldrá huyendo de ti. Entonces, cuando conocemos la palabra y reconocemos a Jesús en nuestra vida, no hay miedo que pueda apoderarse de nosotros. No habrá temor. Pase lo que pase, venga lo que venga, estaremos tranquilos en Él. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Así de fuerte es la palabra en nosotros. Por eso la vida que manifiesta el Espíritu en el creyente, la vida del Espíritu Santo en nosotros, es un amor hacia el Padre, hacia Dios. Es un amor grande hacia Dios. El Espíritu Santo nos muestra eso. El amor del Padre que nos inunda. También nos ayuda el Espíritu Santo hacia nosotros mismos. Porque escuche, hay personas que no se quieren a sí mismos, se menosprecian. Pero cuando la unción de Dios está sobre tu vida, tú mismo comienzas a amarte. El amor de Dios, que es tan grande, la unción de Dios sobre tu vida, hace que comiences a amarte a ti mismo. Esa es una obra que hace el Espíritu en nosotros. La otra obra que hace es hacia el prójimo. Entonces la obra del Espíritu es que nos muestra el amor del Padre, que nos muestra el amor en nosotros mismos personalmente, y también nos hace amar al prójimo, a los demás, inclusive a los enemigos, porque es el mandato que Jesús nos da en el Nuevo Testamento. Entonces hay un autocontrol en la vida emocional, porque las emociones no pueden jugar con alguien que está ungido. Las emociones no pueden estar desequilibrando a una persona que tiene al Espíritu Santo. La gente que tiene unción de Dios son gente llena de fe. Amén. Gente llena de fe, de poder, que no andan por ahí arrastrando los pies, arrastrando las cadenas de miedo sobre su vida. No, son personas equilibradas
en una sola posición: fe en Dios. Porque la presencia de Dios en nuestra vida pone ese control en todas las áreas. El saber quién es Jesucristo en nuestra vida. Conocer lo que Él puede hacer en nosotros. Conocer el poder, conocer la vida de Jesucristo. Eso hace un efecto poderoso sobre nosotros. Y eso es lo que pasó en David, por la unción que tenía. Y eso es lo que hace en la iglesia hoy, por la unción que hay en nosotros. Hay un efecto poderoso de equilibrio, de proyección. Una persona que está en Dios no va a andar hoy muy contento y mañana triste, amargado, depresivo. No, tiene un equilibrio, porque la unción hace ese efecto de guardarnos. Y esto sucede, va en un resultado de avance. No sucede de la noche a la mañana, es progresivo. El Señor comienza a tratar en tu vida, comienza a obrar en ti, y usted se va dando cuenta de cómo el Señor lo ha ungido y cómo el Señor le ha dado esa unción para mantenerse firme en la vida cristiana. Y todo lo que haga va a salir bien en su vida. Lo que usted realice o lo que a usted lo pongan a hacer, las cosas estarán bien por la unción. Habrá un resultado por la unción. Habrá un resultado por la unción. En el verso 16 vemos el resultado. Dice que todo Israel y Judá amaban ¿a quién? A David. Todo Israel y todo Judá amaba a David. Los dos reinos amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Es lo que sucede, el resultado de la unción. Saúl pensó alejar a David de sí, alejarlo de él. Pero lo que hizo fue lo contrario. Lo acercó más al pueblo. Cada campaña, cada trabajo que David hacía, ganaba más reputación con su pueblo, con sus hombres. Con ellos dice que se iba a la guerra y con ellos volvía. Es que escuche, andar con un ungido ofrece seguridad. Amén. Por eso nos conviene andar con el Espíritu Santo. Si tú estás con el Espíritu Santo, habrá unción, hay seguridad. Y todo lo que tú hagas saldrá bien. Saldrá bien. Y si alguien maquina contra ti algo contrario, no importa, Dios lo va a tornar para bien. Saúl pensó alejar a David del pueblo y sucedió lo contrario, por el efecto de la unción. Porque los pasos de una persona ungida son bien calculados. Cuando se propone algo, siempre lo consigue. Amén. Está ahí, está ahí. En la batalla nunca será un perdedor, siempre será un ganador. Dígale que está a tu lado, tú eres un ganador. ¿Por qué? Porque Jesús ganó por ti y por mí. Estamos del lado del vencedor. Siempre seremos unos ganadores si estamos con el ungido. El que está con el ungido también comienza a ser ungido él.
Si tú te mueves con el ungido, vas a regresar ungido también en tu vida. Y vea lo que dice ahí, que el ungido es alguien a quien se llega a amar. ¿Cómo está esto? Hay algo en la persona, sucede algo en el liderazgo que le lleva a ser amado por los demás. Ese algo es Dios. Quiero dejarlo muy bien claro. Es Dios en la vida de nosotros, no somos nosotros. Para nada, dígale que a su lado, para nada, no eres tú. Es Dios en tu vida, para nada eres tú, es Dios. Siempre será Dios en nuestra vida. Siempre, siempre, siempre. A Él siempre le daremos la gloria y la honra. ¿Por qué suceden milagros como este que hoy vimos aquí en esta plataforma? Por la unción de Dios. No somos nosotros, es la unción de Dios que se mueve aquí en este altar de fe y de milagros. Es algo poderoso. Ya lo iban a operar a Alfredo. Y Dios cambió el diagnóstico, porque así es nuestro Dios de poderoso. Es por la unción. Eso es lo que sucede por la unción. Es que aquel que está ungido, aquella iglesia, aquella persona, familia que está ungida, siempre anda vestida de la presencia de Dios. En pocas palabras, su vida está llena de Dios. Su ministerio será bendecido por Dios. Amén. Un día Israel y Judá iban a proclamar a David como rey de los dos. Pero antes de eso, David, porque tenía la unción, y en cualquier posición, un ungido, cualquier posición que tenga, se va a dar a querer por los demás. Habrá amor hacia él. Porque no se puede ser un líder eficaz sin ser apreciado y amado por los demás. Veamos a nuestro Señor Jesucristo. Era el Cristo, el ungido. ¿Y lo amaban? Claro que sí. Tenía sus discípulos que lo amaban. Principio de liderazgo. No se puede ser un líder eficaz sin ser apreciado por sus seguidores. Por eso es que las personas van con un líder que ama y aman a su líder. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por el líder, por la causa. Pero aquí está el punto. Para recibir amor hay que dar amor. Amén. Para recibir amor hay que dar amor. Entonces la experiencia del amor siempre es recíproca. Siempre. Uno ama para ser amado. Entonces si tú quieres que te amen, tienes que amar. Porque el ser amado es una necesidad básica en todo ser humano. Amar, ser amado, como la protección, como la provisión. Por eso, por ejemplo, para los esposos, para las parejas, si usted como esposa quiere más amor de su esposo, dele amor a su esposo. Ámelo más. Igualmente, si tú como hombre quieres que tu esposa te ame más, tú ama más a tu esposa. Ve al retiro el próximo año. Lleva a tu esposa al retiro. ¿Verdad que sí, mujeres? Ya comience a juntar para el próximo retiro, porque es una bendición tremenda el retiro. Entonces dale amor a tu esposa. Si usted como madre quiere que sus hijos la amen más,
Dele amor a sus hijos. Dele amor, porque el amor siempre va a ser recíproco. Si tú como hijo quieres que tus padres te amen, dales amor a ellos. Entonces la persona que desea ser amada tiene que comenzar a amar a los demás. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser egoísta. Por eso hay que amar. Entonces, si la unción de Dios está en nosotros, vamos a comenzar a amar a las personas sin egoísmo. Porque el amor es una entrega total a otros. Una entrega total. Y si vemos en la palabra, la mejor definición del amor la escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí está. Y él dice: yo puedo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero si no tengo amor, no paso de ser una campana ruidosa, un platillo que resuena. Yo puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo saber. Yo puedo tener toda la fe, hasta mover montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Yo puedo dar todo lo que tengo, yo puedo dejarme quemar vivo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, el amor es afable, el amor no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se sobrepasa, no lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza con la verdad, disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, aguanta siempre. El amor no falla nunca. Así lo dice esta versión española. Por eso nosotros tenemos que aprender a amar. David se entregó a lo que hacía y el efecto fue el amor de la gente hacia su vida. Hay un efecto poderoso que hay en la unción de Dios en nosotros. Dios te ha ungido a ti, ha ungido a la iglesia para cumplir la misión. Hay una unción sobre nuestras manos que Él ha puesto para bendecir a la gente. Está sobre la iglesia. Tenemos que cuidarla y vivir en ella y ser como David, movernos en la unción de Dios, no en los puestos, no en los lugares, en la unción de Dios. Dejémonos llevar por el río de Dios, por la unción de Dios, por donde Él nos lleve, porque entonces vamos a comenzar a ver cosas grandes y maravillosas. Esta es la conclusión. A los líderes ungidos, número uno, las posiciones no los alejan de su llamado. No, nada te va a alejar de tu llamado si tú estás ungido de Dios. Ninguna posición, ningún nombramiento, tú seguirás siendo el mismo siempre. Número dos, el secreto del éxito de todo ungido es su experiencia con Dios. Ese es el secreto del éxito. Y Dios la pastora se lo marcó muy claro aquí a Cintia hoy. Ten un encuentro con Dios siempre. Siempre es el secreto del éxito. Una experiencia con Dios todos los días. Número 3, el miedo es señal de que la unción está ausente. Si usted vive en temor, si usted vive en miedo, cuídese, porque quizás la unción ha bajado de nivel. Hay que ir con el ungido que es Jesús. Y número 4, los ungidos son personas que aman y se dejan amar. ¿Cuántos dicen amén? Somos personas que amamos y nos dejamos amar por los demás.
Es el resultado de la unción de Dios en nuestra vida. Quiero que nos pongamos de pie en esta hora. Digamos amén a este mensaje. ¿Cuántos pueden decir amén? Estoy de acuerdo contigo, Señor, en esta mañana.